Nos encontramos en la jornada de hoy con la presencia del doctor Alfonso Zambrano Pasquel y el doctor Ricardo Basílico, que nos van a dar la clase de hoy. Como les comenté más temprano en el grupo, el doctor Zambrano Pasquel es profesor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil desde el año 1978 en cátedras de Derecho Penal, parte general y parte especial, Derecho Procesal Penal, Criminología y Política Criminal. A su vez fue profesor de posgrado en la Universidad Central de Caracas, Venezuela, la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, la Universidad Inca Garcilaso del Rey en Lima, Perú, entre otras. Y por último, también comentarles que fue autor del Código Penal para Ecuador del año 1995 y del Código de Procedimiento del año 2000, entre otras obras que tiene el doctor. Doctores Ricardo Basílico, Zambrano Pasquel, toda suya la clase. Realmente para mí es un honor hoy contar con la presencia no solamente de un amigo, sino un respetado, muy respetado profesor latinoamericano de nuestra querida Ecuador, el profesor Alfonso Zambrano Pasquel. El profesor Zambrano Pasquel es brevemente lo que ha expresado Emanuel Achman al hacer la presentación, y realmente su obra es muy prolífica, tanto en la parte general, en la parte social, en la parte fiscal. Realmente creo que van a disfrutar muchísimo su conferencia. Hoy nos va a hablar sobre uno de los temas de su especialidad, que es la imputación objetiva. Tiene además la virtud de una comunicación muy fluida, una comunicación muy amena. Lo digo no solamente como amigo, sino al respeto profesional y académico que siento por el profesor Alfonso Zambrano Pasquel, quien hace sencillos los temas complejos. Y eso es una virtud que cabe destacar. Alfonso, te agradezco muchísimo la invitación para dar esta conferencia con nosotros. Te agradezco muchísimo la bonomía por haber aceptado la invitación a esta diplomatura internacional, y te digo que nos honras con tu presencia. Así que el auditorio, que es realmente de personas muy interesadas, muy atentas, muy estudiosas, es todo tuyo, y te agradezco nuevamente muchísimo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación para participar en esta diplomatura, al querido amigo el profesor Ricardo Ángel Basílico por la generosidad, y a ustedes que se han congregado en un buen número. Hablar de la imputación objetiva hoy es un tema central en el estudio de la teoría del delito. Había dicho hace un momento, admito que en Ecuador hay un desarrollo doctrinario muy importante en esta materia, y eso de alguna manera se refleja en la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia. Pero cuando yo intervengo sobre este tema, les digo y les recuerdo que hay un artículo interesante en la Ley Orgánica de la Función Judicial de Ecuador, el artículo 28, que dice que para resolver adecuadamente en el ámbito de la justicia hay que acudir a las fuentes del derecho, hay que acudir a la doctrina y hay que acudir a la jurisprudencia. Entonces yo les digo, miren, ¿para qué sirve la buena doctrina? Sirve para generar una buena jurisprudencia. Aunque, como luego apreciaremos en algún tema ya concreto, como por ejemplo el juzgamiento en el Perú al expresidente Alberto Fujimori, ya vamos a ver cómo se aplica en un momento dado la autoría por dominio de organización, y en otro se lo condena por delitos de infracción de deber. Eso pasa con la doctrina. Pero he leído expresiones, incluso por ejemplo, del profesor Schunemann. Schunemann es uno de los discípulos más importantes que tiene el profesor Claude Roxin. Él incluso dice, Schunemann, que la teoría de la imputación objetiva es una especie de pulpo con muchos tentáculos, muchas extremidades.
Hay un notable penalista español que muy joven fue a Alemania, Gilles Bernard Ordey, y él habla sobre los cursos causales hipotéticos en imputación objetiva, tema que también lo desarrolla un profesor argentino, Sancinetti, en un trabajo importante. El profesor Sancinetti, él estuvo en Alemania trabajando en esa investigación y a él le tocó estar con otro de los gigantes, que era el profesor Wolfgang Frisch. En esta línea de ideas, recuerdo que Struensee decía que era una especie de maremoto la que se ha producido en el tema de la tipicidad. Pero es importante, claro. Yo reviso trabajos de un notable penalista latinoamericano como el profesor Juan Bustos Ramírez, y Juan, aunque tiene algunos puntos en disidencia con las propuestas del profesor Roxin, termina por reconocer algo: la importancia que tiene la imputación objetiva. Y vamos a ir delineando por qué. Yo he revisado información y encuentro, por ejemplo, que se dice, y lo diré muy brevemente, en 1903 o 1906, esa es la fecha. En Alemania se resolvía un caso en el que se condena como cómplice al vendedor de vinos de un prostíbulo que actuaba al margen de la ley. ¿Y por qué lo condenan al vendedor de vinos? Porque se dice que el vino era de tan buena calidad que gracias a la presencia del vino de este vendedor habían aumentado las ventas en un lugar prohibido. Y lo condenan como cómplice. Claro, el problema está en que cómo se vino solucionando el tema que tiene que ver la imputación objetiva fundamentalmente con el tema de la posibilidad de cómo establecer el nexo causal. Muchos de los que hemos estudiado el tema de la relación de causalidad recordamos en la construcción de teorías como en la condicio sine qua non, la de la equivalencia de las condiciones, la de la causalidad adecuada, etc. Y claro, cuando se habla de la condicio sine qua non, ahí cómo se resuelve el tema, diciendo, bueno, suprima hipotéticamente esa causa, y si el resultado no se produce, esa es causa del resultado. Pero imaginémonos qué pasaría en el tema de la venta de armas. O sea, claro, si no se vende el arma, no se produce el resultado muerte. Entonces, habría que imputarle responsabilidad o nexo causal al vendedor de armas, al importador de armas, al productor de armas. Llegaríamos hasta el sinfín. Y lo mismo pasaría con la venta de un automóvil, en el que luego se produce un hecho de tránsito. Si no compraba el automóvil, no había el hecho de tránsito. Entonces, si el vendedor no le daba la posibilidad de que acceda a la compra del vehículo, tampoco se producía el accidente. Pero fíjense, resultaría injusto que se pretenda imputarle al vendedor del vehículo ser causa del resultado, o al vendedor del arma ser causa del resultado de la muerte. Por eso, mire, el tema de la imputación objetiva no es que nació ayer, debe tener un siglo más o menos, porque he visto la referencia bibliográfica y Honix y Larens, penalistas alemanes, escriben trabajos sobre imputación, pero Honix escribe un trabajo y se refiere a la imputación en Aristóteles, y Larens se refiere a la imputación en Hegel. Claro, porque el derecho penal se alimentó mucho de la filosofía del derecho. Piensen hoy ustedes que el profesor Jacob, él es profesor de filosofía del derecho. Los grandes penalistas se han formado en el ámbito de la filosofía del derecho, Radburg también. Y hoy un eminente, un amigo que yo quería muchísimo en el ámbito de la criminología crítica, Alessandro Barata, él era profesor de filosofía crítica y de criminología crítica. Y si ustedes ven un poco el historial del mismo profesor Luis Ferraioli, él es profesor de filosofía y es el padre del garantismo penal. O sea, la importancia de la filosofía ha sido gigante y enorme. ¿Qué nos plantea la evolución de la teoría de la imputación objetiva? Y vamos situando en tiempos. Para los años 1960, la presencia del profesor Claude Roxin. En 1970, la presencia del profesor Gunther Jacob. Y en los años 80, la producción de otro gigante, como es el profesor, hace un momento mencionaba, otro de los grandes profesores
alemanes, luego lo recuerdo. Pero lo interesante es que yo diría que han ido dejando su huella. Yo pensaría la importancia del profesor Claude Roxin. Roxin nos habla de que vivimos en una sociedad de riesgo, es verdad. Es un riesgo tomar el ascensor, es un riesgo tomar un avión, es un riesgo tomar un vehículo. Pero y empieza a alinearse el ámbito de la imputación objetiva. Hay un riesgo socialmente permitido, porque si pensaríamos que se va a caer el avión, o si pensamos en que el ascensor también puede averiarse porque está mal mantenido, o que el vehículo no nos presta seguridad, entonces no vamos a viajar en un avión, ni vamos a utilizar un ascensor, ni utilizar un vehículo. El ámbito del riesgo permitido es importante, y yo diría que es el desarrollo fundamental que hace el profesor Claude Roxin. ¿Cuándo se debe imputar un resultado? Porque de eso se trata. ¿Cuál es el límite de la imputación objetiva? ¿O cuándo se puede imputar objetivamente un resultado dando nacimiento a la relación de causalidad? Cuando no se ha extravasado el riesgo socialmente permitido, no como imputar objetivamente el resultado. Y sobre esto hay que tener presente. Durante mucho tiempo se ha confundido, no es el caso de ustedes por supuesto, se ha confundido la responsabilidad penal objetiva, que es la imputación objetiva del resultado. O sea, la responsabilidad penal objetiva es, tiene que responder, porque si no, por ejemplo, el caso del médico, que es interesante y tiene su propio espacio en esta conversación, si el médico no hubiera operado, no se hubiera producido resultado. Sí, pero eso es responsabilidad penal objetiva. Habría que examinar ya en el caso en concreto los límites del riesgo permitido entre los cuales intervino el médico. Hay el principio de confianza. Yo diría que hay 4 componentes en el tema de la imputación objetiva para tenerlos mentalmente visualizados: el riesgo permitido, el principio de confianza, la teoría de los roles, y si no hay el apartamiento del rol surge lo que llama bien el profesor Gunther Jacob la prohibición de regreso. No hay por qué imputarle objetivamente el resultado. Y el último, que en determinados comportamientos también es muy importante, es el que tiene que ver con la actuación de la víctima a propio riesgo, o también la autopuesta en peligro, como dice el profesor Roxin. Y sobre esto, porque esta no es una disputa entre River y Boca o viceversa, ¿no? Porque, a ver, el profesor Manuel Cancio Meliá refiere una anécdota que Manuel Cancio, y eso va a poner paz en la cancha, porque de pronto aquí hay unos jacobsianos y otros más roxinianos, pero Manuel Cancio Meliá dice que a los 25 años de edad él estaba en Alemania, en Bonn, estudiando, como él dice, con su maestro Gunther Jacob, y fue a verlo y le dijo, quejándose: mire lo que dice el profesor Roxin. Y Jacob lo escuchó con detenimiento y lo siguió escuchando. Y es que el profesor Roxin dice esto y Roxin dice lo otro. Y Jacob le dijo: mire, el profesor Roxin y yo llegamos a unas mismas respuestas en la solución de unos mismos casos y unos mismos problemas. Lo que ocurre es que a algunos le damos preponderancia a algunos segmentos de la imputación objetiva, pero en el fondo, le dijo a Manuel Cancio, no es que el profesor Roxin esté equivocado. Él desarrolla con sus conocimientos y su teoría respuesta al tema de la imputación objetiva, como lo hace en su momento el profesor Gunther Jacob. Yo decía eso para pacificar la cancha, no me encuentro por la final River Boca, así que uno puede gustarle muy bien la posición del profesor Jacob y está bien, otros pueden congeniar con la posición del profesor Roxin y también está bien. Ahora, en el tema del principio de confianza, el principio de confianza lo podemos traducir de la siguiente manera. Primero recordemos que el hecho de transitar significa una asunción de riesgo. Y en esa asunción de riesgo también le colocamos al lado
el principio de confianza. Si usted, cualquiera de ustedes, maneja y va a una velocidad prudencial, ¿verdad?, y está el semáforo en verde, en los lugares donde estando en verde puede pasar, usted asume que aquellos que están en el otro lado con el semáforo en rojo no van abruptamente a darle marcha al vehículo. Surge el principio de confianza. Usted confía en que el que está en rojo no va a irrumpir, ¿verdad? Y por esa razón usted pasa, porque si no sería terrible. ¿Y qué pasa si el que está en rojo va a darle andar al carro? Entonces, imaginémonos qué pasaría. Sería un caos. En verde nadie pasa. O el principio de confianza en otros niveles. Usted lleva el vehículo y o coche, como le dicen ustedes, a que sea pues arreglado, cambio de aceite, zapatillas de freno. Usted toma su vehículo y usted confía, además de buena fe, que el mecánico ha cumplido con la labor. ¿Qué pasa si a consecuencia de un problema mecánico, producto ¿de qué? De que el vehículo no esté bien, en buenas condiciones, y producto de la negligencia del mecánico o de la mala fe del mecánico? Cualquiera de nosotros actúa no solo dentro del riesgo permitido, sino también en función de la confianza. Y si nosotros estamos pensando en el médico, porque la figura del médico es muy importante, como ya veremos el tema de los abogados, la figura del médico, el jefe de cirugías, él debe confiar en que el suministro de la anestesia es el adecuado. Hay un médico anestesista. Y fíjense, ahí vamos nosotros entrando o orillando la importancia que tiene la teoría de los roles y el funcionalismo normativo, que nos dice que hay esa expresión gráfica de Jacob. No todo es responsabilidad de todos. Me parece formidable. Entonces, ¿qué pasa? El médico, el jefe de cirugía dice, el anestesista, yo confío que el anestesista ha puesto la cantidad indicada de anestesia. ¿Qué podría pasar si luego hay un shock a consecuencia y lo determina la autopsia de que se aplicó el doble de la anestesia por peso, por edad, etcétera? En ese momento no tendría por qué responder el jefe de cirugía, sino el anestesista o la enfermera jefe. Ya queda la prescripción y le dice, oiga, suministrele 10 gramos de este medicamento. Y la enfermera, hay medicamentos de 10, de 50, de 100 gramos, no lee bien, se equivoca y le aplica 100. Y luego tiene un shock anafiláctico, una reacción postoperatoria. Allí no tiene por qué responder ni el médico que intervino ni el anestesista. Esa es responsabilidad exclusivamente de la enfermera. Entonces, ahí vamos aterrizando en la importancia que tiene la teoría de los roles. Cada quien responde por lo que hace y por lo que deja de hacer. Y en esto, yo por formación finalista, no ortodoxo en la línea de Belzel, más seguidor en la línea de Maurach, a la que seguía bastante Juan Bustos Ramírez. Pero a mí me parece muy importante el tema de la imputación objetiva. ¿Para qué? Para poder llegar a afirmar si se puede o no imputar objetivamente un resultado. En la teoría de los roles es interesante, y sobre esto, miren, la formidable importancia que en su momento ha tenido el pensamiento de Roxin y el profesor de Jacob. Solamente por el tiempo, omito decirles, profesores, he tenido la suerte de conocerlos a ambos, tengo alguna foto con ellos, Roxin como de 2 metros, yo soy un enano, Jacob un poco más bajo en estatura, no en conocimiento, pero sí, el otro gigante es Wolfgang Fritz. Pero si nosotros pensamos, de acuerdo a la época, los penalistas españoles que iban a Alemania a estudiar con el profesor Roxin, y yo recuerdo desde el profesor Miguel Polaino Navarrete de la Universidad de Sevilla, con una cualidad, cuando yo leo, y alguna vez lo pude conocer también al hijo, a Miguel Polaino Orto, el profesor Polaino Navarrete creo que es el jurista español que ha tenido la posibilidad de ser discípulo de los más grandes penalistas alemanes. Él tuvo una primera estancia estudiando con Maurach y Zip. Después regresó y estuvo estudiando con el profesor Jeschek en el Max Planck. Y después el profesor Miguel Polaino también hizo pasantías con el profesor Claude Roxin. Por eso creo que Miguel Polaino Navarrete es el penalista español que ha tenido las mejores escuelas alemanas, las transitó. Y su hijo, Miguel Polaino Navarrete, pues, es muy jacobsiano.
pero está bien. De los juristas como Santiago Mirpuch, Francisco Muñoz Conde, que es mi amigo también, a quien aprecio mucho, y otros como el profesor García Díaz Conyedo, el profesor Diego Luzón Peña, ellos son más roxinianos, fueron alumnos del maestro Roxin, han hecho la traducción de la obra ecuménica Roxin, pero ellos se meten muy importante en España, el mismo Manuel Cancio Meliá, Javier Gómez Vera Sánchez, y en América Latina, en el Perú, la línea Jacobcianos es muy fuerte, con Pepe Cabrollón a la cabeza. En Colombia, ni digamos, dice Juan que probablemente la mejor obra de imputación objetiva es la de Yesí Reyes Alvarado, el hijo del maestro Alfonso Reyes Echandía, quien yo tuve la suerte, el privilegio de conocerlo. Él era un jurista ya reconocido, magistrado de la Corte Suprema, y yo era todavía recién graduado, estuve en el 81 en el Departamento de Derecho Penal del Externado. Yesid hace ese trabajo formidable. Juan Busto, que hace el prólogo, dice que es el mejor trabajo en imputación objetiva. Pero en el ala de mujeres, incluso Claudia López hace un formidable trabajo de imputación objetiva. Y como aquí veo un buen podio de damas. Las damas tienen espacio propio en el tema de la imputación objetiva. Creo que la mayoría han sido alumnas del profesor Yaco, con la profesora Pérez Escamilla, la profesora Villasolo de la Universidad de Barcelona. Yo no estoy tan seguro si la profesora Corcoy Villasolo fue alumna realmente de Yaco, porque ella estaba muy cerca del profesor Santiago Mich, que Mirpuch había ido a estudiar con el profesor Roxin. Pero la misma profesora Elena Larrauri, sí, hay un grupo de mujeres en España que trabajan mucho con el tema de la imputación objetiva. O sea, esto quería poner la cancha también en tranquilidad, porque veo en el podio también veo damas que son juristas sin duda. Entonces, también las mujeres han aportado mucho con el tema de la imputación objetiva. Y hay el tema interesante, en el tema de el cumplimiento de los roles. ¿Qué dice el profesor Yaco? Yo sostengo en lo personal que el profesor Claudio Roxin, yo diría que es el punto más alto en el tema de la actuación dentro del riesgo permitido. Yo me quedo por allí con el profesor Roxin. Y yo creería y sostengo que el punto más alto en el tema de la teoría de los roles es el profesor Gunter Yaco. Él dice, por eso esa expresión de Yaco, no todo es responsabilidad de todos. O sea, cada uno tiene una función que cumplir, y lo decía yo hace un momento con el tema del médico. Y dice Yaco, si no se aparta de su rol, surge lo que llama la prohibición de regreso. Sí, se produce el resultado. ¿Y qué pasa cuando hay un resultado que puede terminar lesionando un bien jurídico? Si hay un resultado que lesiona un bien jurídico, pero no puede ser atribuido, y ya cuando se estudian los elementos subjetivos del tipo, ni a título de culpa, menos de dolo, estaríamos ante un hecho fortuito que se dan. Claro que se dan. Hay hechos accidentales que no dependen del quehacer del actor o actora. Entonces, para mí la teoría del profesor Gunter Yaco da en el centro cuando se refiere a la teoría de los roles. Y ahí hay que tomar en consideración un asunto muy, pero muy interesante, que es el siguiente. Allí se menciona que hay delitos de autoría por dominio y hay delitos de infracción de deberes. En eso creo que la construcción más importante la hizo el profesor Claudio Roxin. Yo debo tener, me parece, la 9ª edición de autoría y dominio del hecho en derecho penal. Y el profesor Roxin también desarrolla la teoría de los delitos de infracción de deberes, al que Schunemann llama delitos especiales de garante. Y esto es importante porque a veces, yo lo he sostenido en alguna litigación, como yo les decía hace un momento, pues a mí me gustan mucho las conferencias, los seminarios, mis clases de más de 40 años, pero yo soy un litigante activo y mis defensas son solamente defensas penales. Hace un momento decía el profesor Basílico, los abogados litigantes tenemos a veces ese valor agregado
de que estamos en la cancha, ¿no? Entonces, aprendemos, sí, aprendemos leyendo, consultando, hablando, etcétera. Leíamos jurisprudencia, los antecedentes, etcétera. Y en algún momento, en un caso importante, yo decía al tribunal, fulano de tal, que tiene la función más alta, él no tiene por qué responder de lo que haga el inferior, porque cada quien responde por la teoría y los roles, por lo que hace o por lo que deja de hacer. Y había un ejemplo ahí que yo lo traje, lo reproduje y lo cité, del mismo profesor Roxin, y decía, por ejemplo, en el tema de un delito de cohecho, no tiene por qué responder el jefe de la unidad por el cohecho que reciba, por ejemplo, un inferior, porque si no, eso sí sería en el ámbito de la responsabilidad penal objetiva. Y hay un jurista latinoamericano que nace en Brasil, el profesor Luis Greco. Yo creo que es el único jurista y académico latinoamericano que es catedrático en Alemania, porque algunos son invitados a dar conferencias y charlas, el mismo Silva Sánchez, el profesor Basigalupo va a dar clases en alemán, etc. Pero el profesor Greco, que fue alumno del profesor Roxin, el profesor Greco es catedrático en Alemania. Y él es interesante porque él, fíjense, él utiliza la teoría de los roles y él dice, es que no debe responder simplemente porque está en ese lugar, sino porque habría que examinar qué hizo o qué dejó de hacer. Y en ese tema es interesante las llamadas fuentes de la posición de garante, que tiene el Código Viejo, estaba en el artículo 11 del Código Penal ecuatoriano, está en el artículo, me parece, 24 hoy del Código. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Ahí está la fuente de la posición de garante, que cuando nosotros estudiamos, simplemente voy a recordar, sabemos que la fuente de posición de garante puede estar en la ley, puede estar en el contrato o puede estar en la conducta precedente. En este tema de la conducta precedente a veces se refiere el tema de los que secuestran a una persona. Como yo digo gráficamente, le digo a los alumnos, el que secuestra a una persona, el secuestrador se puede morir de hambre, pero no el secuestrado. Tiene que darle de comer, porque si se muere, responde el secuestrado. ¿Por qué? Por la conducta precedente. En el caso del contrato, el que dice que va a enseñar a nadar, por ejemplo a los niños, tiene que saber nadar. Y él tiene la obligación de custodio de la seguridad de los niños. Entonces, él tiene que velar por la seguridad. ¿Por qué? Por el contrato. En el tema de las relaciones paterno-filiales, el padre tiene que cuidar adecuadamente a los hijos. Si al padre se le exige más cuidado con respecto al hijo que a un tercero, porque ese es custodio de la seguridad de sus hijos. Y en el tema de la ley, es interesante porque yo creo que el funcionalismo normativo llega a su expresión más alta, porque en el ámbito de las relaciones, no solo sociales, en el ejercicio de las funciones, está normatizado el cumplimiento de las obligaciones. En definitiva, la teoría de los roles, ¿a qué hace referencia? A un conjunto de derechos y a un conjunto de obligaciones. Por eso surgen, por ejemplo, los manuales que norman el correcto funcionamiento de la administración pública. Si no se aparta de su función, no hay por qué imputarle, por qué imputarle objetivamente un resultado. ¿Por qué? Porque no se apartó de la función. Y por eso decía hace un momento, en el Perú, en el primer tiempo, cuando lo juzgan a Fujimori, se aplica la autoría inmediata a través de aparatos organizados de poder, por dominio y organización, como decía también, o dice el profesor Roxin, que cumplió 90 años, pero está todavía muy lúcido. En el primer momento se le aplica la teoría de dominio, y en el juicio posterior se le aplica la condición de ser autor, pero de delitos de infracción de deberes. Fíjense cómo la jurisprudencia de tribunales como el peruano cambia su